Buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. ¿No se escuchan? ¿Ya me escucho? Ya. Bien. Antes que nada, les agradezco por estar aquí, por tomarse el tiempo de estar en esta presentación. Mi nombre es Wilfrido Octavio Pérez Valderas, para servirles a usted, a la Virgencita y quien se deje. Mi tutor, el doctor Rodrigo Carranza Jasso. Mi revisor interno, que es la maestra Alicia Edith Hermosillo de la Torre. Y mi revisor externo, el doctor Javier Nicolás Vila Carranza, que él, por cuestiones de tiempo, no nos puede acompañar el día de hoy. El tema que les voy a presentar es la indefensión aprendida en personas con desregulación emocional. Antes que nada, necesito hablarles de los antecedentes y sobre cómo fue que el fenómeno se dio a conocer. ¿Sale? En una primera instancia, lo que se estaba haciendo o lo que estaba investigando Martin Seligman en el 67 era el condicionamiento instrumental aversivo en perros. ¿Sale? Entonces, para eso tuvo dos grupos. Un grupo de perros que fueron experimentalmente ingenuos, es decir, que no tuvieron un entrenamiento previo en ninguna de las cosas, y a otro grupo de perritos que los pusieron en un arnés pavloviano. Estos perritos eran sometidos a descargas eléctricas de las que no podían escapar y tenían una duración máxima de 60 segundos. Después de eso, en una segunda fase, se pusieron en una caja de vaivén. Hagan de cuenta que este es un chihuahua, ¿sale? Yo sé que parece una rata, pero es un perro. Entonces, esta caja de vaivén tenía dos áreas. En cualquiera de las dos áreas podían recibir las descargas eléctricas estos grupos de perros, tanto los experimentalmente ingenuos como aquellos que habían recibido el preentrenamiento. Estos perritos lo que tenían que hacer es que al inicio se iba a ver la respuesta de escape-evitación o de evitación-escape, como prefieran. Lo que sucedía y lo que encontraron es que ambos grupos de perros, al inicio, en los primeros ensayos, corrían, defecaban, aullaban, chillaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las diferencias significativas o las diferencias que no esperaron encontrar fue una vez que empezaron a hacer demás ensayos, es decir, alrededor del ensayo número 50, estos perros experimentalmente ingenuos podían evitar la descarga y mejor dicho, primero empezaban a escapar de la descarga y después podían llegar a evitarla. Por otro lado, los perros que habían sido tratados con un preentrenamiento de donde no podían escapar de las descargas eléctricas, alrededor del 66 al 75% después en las réplicas del porcentaje de los perros que estaban ahí con este entrenamiento, resultaba que se quedaban aparentemente, pasivamente, soportando las descargas eléctricas. Incluso en ensayos posteriores, cuando de repente lograban hacer un salto hacia la zona segura, estos perros en ensayos subsecuentes volvían a quedarse en la zona en donde recibían las descargas, soportándolas. Después de eso se hicieron réplicas, primeramente en perros, como ya les dije. Después fueron las réplicas con gatitos, después hubo réplicas en ratas y finalmente en peces dorados. Con estas réplicas y al darse cuenta que era que el fenómeno volvía a suceder en cada una de las especies, se llegó a la conclusión de que era un fenómeno de aprendizaje asociativo. En esta ocasión, aprendizaje lo vamos a definir como un cambio duradero en los mecanismos de conducta que implica estímulos y o respuestas específicos que resultan de la experiencia previa con estímulos y respuestas similares. Al ser un fenómeno de aprendizaje asociativo, se están estudiando los procesos que están principalmente involucrados en la indefensión, que en este caso es la contigüidad, la contingencia, controlabilidad e incontrolabilidad. La ocurrencia de que un evento esté en proximidad con otro es lo que conocemos como contigüidad. Y cuando hay una relación causal, es decir, que un evento y otro que un evento provoca a otro, se le llama contingencia. Por otro lado, la controlabilidad se considera que un evento es incontrolable cuando la respuesta emitida en términos de la conducta por el organismo es irrelevante para el medio circundante. Por ejemplo, en este pequeño ejemplo, pues las personas podemos danzar, podemos orar, podemos hacer lo que sea, y eso o no puede evitar la lluvia o no va a hacer llover. Bueno, si lanzamos iones de plata, tal vez.
Cuando el evento es afectado por la conducta emitida por el organismo, se puede decir que hay un grado de controlabilidad. En este caso, muy sencillito, está nevando, yo puedo juntar nieve y entonces me hago un muñequito, que este muñequito no se alcanza a ver, lo siento. Abramson y colaboradores, junto con Seligman, uno de ellos, dice: una consecuencia es incontrolable para un individuo cuando la ocurrencia de la consecuencia no está relacionada con la respuesta. Si la probabilidad de la consecuencia es la misma, ocurra o no la respuesta, entonces la consecuencia es independiente de la respuesta. Cuando esto es verdad para todas las respuestas voluntarias emitidas por el organismo, entonces se dice que la consecuencia es incontrolable para el individuo o para el organismo. Y eso nos lleva precisamente a lo que es la indefensión aprendida, que es el estado que se produce cuando los eventos adversos del medio circundante, local o inmediato, son percibidos por el organismo como incontrolables. La incontrolabilidad es la piedra angular para el posible desarrollo de los déficits que a través de las investigaciones han estado presentes en la indefensión, que estos pueden ser de 3 tipos. Pero antes de eso, les quiero hablar de qué pasó después de que se llevaron las réplicas en animales, pasamos a los humanos. En el 74, si ahorita no me falla la memoria, y ustedes disculparán, pero mis nervios me pueden traicionar. Hiroto. Sí, es el 70. Sí, es el 74, perfecto. Hiroto realizó junto con Seligman un experimento con los estudiantes universitarios. A ellos se les dividió en 3 grupos. En un grupo que podían parar un ruido molesto, que era de 110 decibeles. Estos 110 decibeles están, hay que decirlo, en el límite para causar daño permanente en el oído humano o empezar a causar daño. Entonces era un ruido lo suficientemente molesto, pero no letal o no como para causar lesiones. Entonces, al primer grupo, que se le llamó de evitación, ellos podían detener el ruido a través de un mecanismo o una palanca. Es decir, ellos empezaban a escuchar el ruido, presionaban la palanca y el ruido se suspendía. Por otro lado, el grupo de indefensión estaba acoplado en cuanto a duración e intensidad de la señal con el grupo de evitación-escape. Y finalmente el tercer grupo, que no se les expuso a este preentrenamiento. Lo que pasaba con el grupo de indefensión es que ellos no podían detener el ruido. Así se pararan de cabeza, le movieran, le pegaran a la bocina, ellos no podían detenerlo. En una segunda fase, se les dijo a los grupos de evitación y escape, junto con el otro grupo de control: si tú puedes resolver estos anagramas, entonces el ruido va a cesar. Al grupo de indefensión se le dijo lo mismo, pero que esto iba a ser detenido por un tercero. Es decir, que una vez que ellos resolvieran los anagramas, un tercero iba a parar el ruido. Lo que encontraron fue que el grupo de indefensión se consideró a sí mismo, una vez que se les hizo la pregunta de que si se consideraban suficientes para resolver anagramas que realmente no tenían una dificultad muy alta, pero que observaron que alrededor del 50% de las personas decidió no resolverlos, fue que se consideraron a sí mismos incapaces de resolverlos, a pesar de que el grupo control y el grupo de evitación-escape sí habían resuelto en su mayoría estos anagramas. Lo cual demostró pues que el fenómeno también podía presentarse en seres humanos. Como les comentaba, los déficits que pueden estar unidos a la indefensión es el motivacional, el cognitivo y el emocional. El motivacional, primero, es que el organismo tardará cada vez más tiempo en iniciar una conducta que pudiera llevar a un alivio de la situación estresante aversiva o del evento aversivo que considera la persona o el organismo en este caso. Por otro lado, el cognitivo: a las personas se les dificulta aprender que sus respuestas pueden ser eficaces para solventar la situación aversiva. Hay una disminución en la comprensión de lo que sucede con las acciones emprendidas y las consecuencias. Los procesos de memorización y la toma de decisiones también se pueden ver afectados cuando hay este déficit. Si recuerdan bien lo que les comentaba en un inicio con los perritos, a pesar de que algunos habían saltado la barrera del grupo de indefensión, en los siguientes ensayos ellos batallaban como para para entender, o mejor dicho, para aprender, disculpen ustedes, es la palabra correcta, para aprender que saltando la barrera evitaban las descargas eléctricas, o incluso que escapaban de las descargas eléctricas y con el paso de los ensayos podían llegar a evitarlas.
Después tenemos el déficit emocional, el aprendizaje de que no hay posibilidad de obtener una consecuencia distinta cuando él o los eventos adversos tienden a persistir con el paso del tiempo, puede llevar a la depresión. El miedo y la insatisfacción podrían ser producidos por la incontrolabilidad, lo que puede desencadenar estrés, ansiedad, tristeza constante, y esto también se puede llegar incluso a asociar con algunas enfermedades como úlceras y trastornos del sueño. Esto es muy interesante de las úlceras porque de todo lo que he leído no he podido encontrar todavía algún paper que lo pueda relacionar así fehacientemente, pero lo mencionaba Seligman, que esto fue lo que encontró en muchas de las ratas que habían sido puestas en el grupo de indefensión y que con el paso de los días habían desarrollado anorexia. Y después de eso, a las que fueron sometidas con descargas eléctricas también tuvieron úlceras. Los déficits como una explicación surgen como en un inicio para tratar de dar una explicación a la indefensión, pero con el paso de los ensayos se dan cuenta de que no son suficientes o que cada uno no es suficiente por sí mismo para desarrollar indefensión como tal. Abramson en el 78 hace una revisión sobre el modelo de indefensión y lo propone como un modelo de la depresión. Ellos concluyen que el modelo propuesto encaja con personas depresivas que tienen los siguientes síntomas. Son lentas para iniciar respuestas, se consideran a sí mismas impotentes y sin esperanza, tienen expectativas pesimistas sobre su vida y tienen dificultades para llegar a regular sus emociones o para comprenderlas. Estos síntomas comenzaron cuando percibieron la pérdida de control ante eventos adversos y la falta de alivio a través de las respuestas que ellos emitían. Cuando un organismo está por lo general o tiende a la regulación, emplea alguna de estas estrategias: el cambio de la respuesta emocional, la modulación, el mantenimiento o la inhibición. Pero cuando un organismo tiene desregulación, que es el tema que estoy tratando, el organismo tiene dificultades para identificar experiencias emocionales, modular la activación fisiológica unida a la experiencia emocional experimentada, tolerar el malestar generado por la experiencia emocional aversiva, valorar las respuestas emocionales emitidas y dirigir la conducta hacia metas y objetivos adaptativos. Si nos podemos dar cuenta, algunos de estos se parecen mucho a lo que el modelo de Abramson, el del 78, encontró. Linehan lo sintetiza bastante bien. Esta dimensión en la capacidad para experimentar y diferenciar las emociones. Esto se incluye el saber identificarlas, evaluarlas e incluso modificarlas, así como modularlas, sobre todo cuando hay estados emocionales intensos. Esto hace que el sujeto pueda experimentar desorientación tanto en su comportamiento como en su sentir general. Para poder identificar a las personas con desregulación emocional, vamos a usar la escala de desregulación emocional estandarizada para la población mexicana, que de los 6 factores originales que tenía, vamos a utilizar, o mejor dicho, en las pruebas que han hecho, son 4. 1. La no aceptación de respuestas emocionales. El segundo, las dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas, falta de conciencia emocional y falta de claridad emocional. Las investigaciones sobre desregulación emocional sugieren que está asociada con la depresión, con la ansiedad y con conductas desadaptativas, tales como las autolesiones no suicidas, así como también la impulsividad. Esto nos lleva a hacer el siguiente planteamiento del problema. Cuando se habla de indefensión aprendida, el organismo se ha adaptado a X o Y eventos que son adversos y que ha aprendido que no importa su conducta. Las consecuencias de tener poco o ningún control sobre estos eventos podrían ser indicativos de que hay un aumento en la ansiedad y el miedo, lo que podría llevar, consecuentemente, a la depresión. Los resultados que esperamos encontrar dentro de este análisis o dentro de este proyecto de investigación es que se podrían ser usados para mejorar intervenciones clínicas basadas en esta perspectiva y con temas relevantes para la sociedad, tales como son la prevención del suicidio, la depresión, la violencia intrafamiliar, trastornos de ansiedad, incluyendo en algunas ocasiones desórdenes alimenticios. Vuelvo a repetirles, con lo encontrado con Seligman con las ratitas, pero que todavía a falta de información y que no encontré ningún paper relacionado, pues está en veremos.
La pregunta clave del asunto: ¿hay diferencias en la adquisición y en la subsecuente reversión del fenómeno de indefensión entre personas con y sin desregulación emocional? El objetivo general. Antes de continuar, nada más tengo que decirles que estos objetivos todavía están siendo trabajados en proceso y que probablemente haya un aumento de ellos, no una disminución. Determinar las diferencias en el fenómeno de la indefensión aprendida en personas con y sin desregulación emocional. Objetivos particulares: en este momento hay dos, como les dije, puede ser que aumenten. Explorar en la comprensión de los mecanismos asociados con la indefensión aprendida y su reversión. Comparar los resultados de las personas con y sin desregulación emocional empleando una tarea computarizada. Usaremos de momento 3 variables, estamos también en pláticas para ver si anexamos alguna otra. Variable dependiente: el número de respuestas correctas emitidas por el organismo, en este caso por la persona, en la aplicación Human Learning Console. Nuestra variable independiente número 1, que es la manipulación de contingencia experimental, es decir, a cuál de los grupos dentro del diseño experimental va a pertenecer la persona, que en este caso es el de evitación, el de indefensión y el de experimentalmente ingenuos o el de simple exposición. Y finalmente el otro, que si tienen o no tienen desregulación emocional. El muestreo, en un principio, va a ser por conveniencia o disponibilidad en una población de 18 a 32 años, que se va a evaluar si tiene desregulación o no regulación con el DERS para la población mexicana. Asignar a cada grupo a través de una asignación aleatorizada apareada para definir en qué grupo de los 3 se va a encontrar. Previo al uso del DERS, vamos a hacer un pilotaje con un tamaño de la muestra de n igual a 15. Este instrumento es el Difficulties in Emotion Regulation Scale, o escala de dificultades en regulación emocional en español, DERS-E, para la población mexicana, que consta de 24 ítems. De los 6 factores de la escala original, 4 de ellos han obtenido un puntaje aceptable para la población mexicana. La prueba TD Students, con una tasa de confiabilidad del 95%, mostró que hubo una diferencia estadísticamente significativa, lo cual indica una adecuada capacidad de discriminación de cada uno de los 24 reactivos, 6 por cada factor, y que el alfa de Cronbach de los 24 reactivos en el DERS-E fue de 0.89 en términos generales. Se considera que es bastante aceptable para la población mexicana. La población va a ser universitaria perteneciente a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, una N igual a 30, sin problemas de motricidad fina, no estar en proceso terapéutico en los últimos 6 meses y no consumir antidepresivos o ansiolíticos. La hipótesis, la adquisición y la subsecuente inhibición de la indefensión aprendida tiene diferencias significativas en los grupos de personas con y sin desregulación emocional pertenecientes al subgrupo de indefensión del diseño triádico de indefensión. Nuestra hipótesis nula es que simplemente no hay diferencias significativas en estos grupos. Este es el diseño. Pueden ver, por ejemplo, que tenemos 6 grupos, en donde 3 pertenecen a con desregulación y 3 que pertenecen a sin regulación. Digo, que no tienen desregulación emocional. Como pueden ver, está el grupo de evitación, el grupo de indefensión. Estos dos se encuentran apareados en intensidad y en pérdida de puntos, que es lo que vamos a hacer con la aplicación. Ahorita se las explico a más a fondo. Y en la exposición, que en la fase de adquisición de indefensión, pues simplemente va a estar expuesto a la computadora, serán alrededor de 5 a 6 minutos. Si pueden ver, van a ser 10 ensayos, en donde si no emiten una respuesta, entonces habrá una pérdida de puntos. Estos, por otro lado, hagan lo que hagan, igual van a perder puntos. Lo mismo para los grupos que no tienen desregulación emocional. Por otro lado, ya en la fase de prueba van a ser 6 ensayos, esto está todavía por definirse, vuelvo a aclarar, en donde todos los grupos, si no emiten respuesta, entonces va a haber pérdida de puntos. Estos grupos, el de evitación y el de experimentalmente ingenuos, son necesarios para poder aislar la incontrolabilidad y ver que precisamente se haya generado indefensión en el grupo correspondiente, que en este caso es en el CONIN y en el CININ. Estas son algunas pantallas de la aplicación que vamos a utilizar. Aquí va a estar la puntuación. Esta va a ser la tecla o el estímulo en la pantalla y la tecla que tendrán que presionar para evitar la pérdida de puntos. Y lo que hemos estado pensando simplemente es que decirles, ¿sabes qué? Si tú evitas que pierdan X cantidad de puntos, pues te vamos a dar una entrada para el sitio.
o un pase para que vayas a comer al perro, no sé. El análisis de datos se realizará con un análisis de la variancia ANOVA, tiene de tipo factorial de 3×2, entre grupos para buscar efectos principales e interacciones entre las contingencias experimentales. En caso de encontrarlas, se calcularán comparaciones planeadas para encontrar diferencias específicas entre grupos. En todos los análisis se usará un nivel de significancia de 0.05. Consideraciones éticas, lo más importante desde mi punto de vista. A todos los participantes se les va a dar un consentimiento informado en donde se les va a decir qué hubo les qué con el experimento y que aparte es exploratorio y que sus datos no van a correr ningún tipo de peligro. Por otro lado, se les hará a conocer que se les dará a conocer y se les hará hincapié en que el experimento son para fines exploratorios, que concuerda mucho con uno de nuestros objetivos específicos, que es explorar qué está pasando con el fenómeno de indefensión y los mecanismos asociados. Y finalmente, en dado caso de que haya algún tipo de problema con alguno de los participantes al momento de realizar la tarea o la actividad, se hará una intervención. Y ahora sí, gracias. Aquí hay uno completo. Pasamos a los comentarios de su lector externo, el doctor Nicolás Javier Vida Carranza. Sí, efectivamente, como Wilfrido comentó, el doctor le resultaba imposible acompañarnos el día de hoy por compromisos previos. De hecho, ahorita está siendo pues videograbada la presentación de Wilfrido para que se la pueda yo enviar al doctor y él pueda hacer una evaluación a partir de su ejecución de su presentación. Por lo tanto, voy a simplemente mencionar de manera muy breve, muy rápida, lo que platicamos en una sesión anterior un poco más al respecto de su manuscrito. El doctor comentó en esta entrevista que tuvo pues con Wilfrido y conmigo algunos puntos que podrían enriquecer y mejorar el manuscrito original. Van principalmente en el sentido un poco de estructura y de orden de los temas. Sí hace ahí una recomendación al respecto de agregar un tema relacionado con percepción de controlabilidad o la ilusión de control, que estamos considerando justamente para su inclusión. Y pues simplemente también hace ciertas recomendaciones para la cuestión metodológica. Más allá de esta reorganización del manuscrito y demás, pues no hace otra recomendación. Casi que todo va enfocado más bien al trabajo que tenemos enfrente del próximo semestre, que es la cuestión metodológica. Gracias. Reorganizar. Pasamos a los comentarios de su lectora interna, la doctora Alicia Edith Hermosillo de la Torre. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Todavía sigo nervioso. No te rías porque tienes un proyecto muy bonito. Gracias. De fondo, creo que está bien planteado, está bien fundamentado. Y yo nada más haría una observación en cuanto a las inclusiones teóricas que haces para irlo fundamentando, que es precisamente las de Abramson. Abramson dio un punto considerable cuando estudió con Seligman todas estas cuestiones de la indefensión aprendida. Dio un salto importante a nivel epistemológico. Planteó un constructo que transitó desde las aproximaciones epistemológicas más pragmáticas, asociacionistas, hasta bueno, que se desprenden de todas las tradiciones monistas a una aproximación más dualista. De hecho, tu tesis me generó muchas remembranzas, tu propuesta de tesis me generó muchas remembranzas porque precisamente fue el tema de mi tesis doctoral. Trabajé con todos los constructos de Abramson. Y al final quedé un poco decepcionada
y no le continué por ahí precisamente porque no terminó de dejarme muy feliz ni muy contenta la conceptualización que hace de la vulnerabilidad cognitiva a la depresión, en donde transita, te digo, hace este tránsito, este salto epistemológico en la manera en cómo concibe, y tú lo plasmaste aquí cuando hablaste de los componentes cognitivos que ella visualiza en la definición de la intervención aprendida. De hecho, empieza a trabajar muy también de cerca con las concepciones de Beck, y hace una adecuación instrumental a la escala de desesperanza de Beck, lo cual ya define completamente su tránsito, ¿no? Entonces, te digo, yo no me quedé muy contenta, y cuando vi a Abramson en sus citas dije, bueno, ok. Entonces, pero sí que tiene un planteamiento muy interesante, y el gran mérito de Abramson, independientemente de lo que hizo Hiroto, fue tratar de demostrar estos procesos de indefensión junto con su compañera Aloy, en la costa este de los Estados Unidos, en la Universidad de Boston y de Madison, en Wisconsin. Trataron de demostrar longitudinalmente cómo el haber desarrollado este componente cognitivo, esta vulnerabilidad cognitiva de indefensión aprendida, podría desencadenar en el largo plazo en la vida de las personas depresión, intentos de suicidio, ansiedad, etcétera, etcétera. Y yo creo que en eso sí son muy consistentes sus datos, en esa parte de aplicación clínica son muy bonitos. Pero entiendo que tú estás trabajando más desde la parte básica. Así es. Entonces yo sugeriría replantear considerar las aportaciones de Abramson. Todavía las que tiene de los años 70 y 80 están más apegadas al trabajo de Seligman, pero después ya cuando habla de esta vulnerabilidad cognitiva, la depresión, y cuando pasa a todo este tránsito, ya te digo, a mí en lo personal no me dejan tan contentas, ¿no? De hecho, yo adapté todo su instrumento de vulnerabilidad cognitiva, y se puede evaluar este componente, que el instrumento tuvo muy buenas propiedades psicométricas para evaluar este componente de indefensión aprendida desde la propuesta y desde el punto de vista de Abramson. Si lo quieres revisar, por ahí está. Pero sí, de hecho, después del 78, que es cuando hace la revisión y que todavía trabaja con Seligman, lo que siguió, los papers que llegué a encontrar de él ya no terminaban por cuadrar en cuanto a lo que había dicho originalmente. El mismo Seligman dio un salto cuántico, ¿no? También. Sí, también, ahora con El su mismo psicología de la Seligman. felicidad. Sí, con la psicología positiva. Esa. Me parece pues que retomes mucho, o sea, que te ancles a estos años 70 en donde dejan ellos todos estos estudios, y que continúes en la época actual por esta misma línea toda esta investigación básica sobre un proceso que es fundamental para nosotros en la aplicación clínica, en la psicoterapia, con todos estos fenómenos que ya mencionaste ahí. Por eso es que me encanta mucho tu trabajo, y en el fondo yo nada más haría pequeña observación muy quisquillosa de que fueras más puramente definiendo las variables, y que te aseguraras de que en estos antecedentes estuvieran bajo una misma línea epistemológica, a menos que quieras dar el cambio o la transición hacia la propuesta de Abramson, que no creo por el planteamiento de diseño que estás poniendo, el planteamiento del problema y luego el diseño que propones. O sea, no creo que vayas por ahí. Entonces yo creo que ahí Abramson no te ayuda demasiado. Sí, para la justificación clínica, pero nada más. Sus hallazgos en aplicación clínica son muy buenos. La cuestión de fondo es esa. La cuestión de forma, creo que tenemos mucho que trabajar con la forma en que redactas el documento, la manera en cómo vas presentando las ideas. Eres muy claro al exponer, llevas una secuencia, pero al escribir parece que escribes como el telegrama. Así, telegrama. Entonces eso como que nace una lectura muy, muy padre. Tú tienes que ir como lector construyendo la relación que hay entre una idea y otra idea, o sea, como que no la haces de manera muy natural, pero digo, esas son las cuestiones ya de forma. Y en las cuestiones éticas, tú ya mencionaste ahí, yo te quiero preguntar,
¿cómo vas a hacer el consentimiento informado de estas personas? El hablar de hacerles una fase pre, en donde les vas a inducir en detención, tiene implicaciones éticas muy fuertes. ¿Cómo tú les vas a decir esto? ¿Cómo les vas a decir que los vas a inducir a la indefensión? Esa es una muy buena pregunta que no he pensado hasta el día de hoy. Entonces, si me da chance, digamos un semestre, se la puedo responder. ¿Cómo ven? O sea, está muy padre, pero al final de cuentas vas a inducir en las personas algo muy... que por el tipo de tarea que estás poniendo y todo, aparentemente puede ser inocua, pero en las personas que tienen desregulación emocional, esto puede ser una fuente de mucho malestar. Entonces, ¿qué tienes pensado para esto? O sea, nada más participan en tu experimento y sale, chale, va y gracias a Dios. Estamos planteando que hacer también un autorreporte después de hacer el experimento, y en base a ese autorreporte pues podríamos a lo mejor ver cosas como la que me está presentando. La verdad es que pues, eso necesito todavía trabajarlo. Ok, muy bien. Y la otra pregunta es, ¿vas a aceptar en tu experimento personas que puedan calificar para trastorno límite de personalidad? Son los de más alta desregulación emocional. Pues yo le podría decir que sí. Entonces necesitas repensar más las consideraciones éticas. Si quieres luego lo platicamos. Exactamente, sí, gracias. Te agradecería esa asesoría. Ok. Muy bien, te felicito. Muchas Gracias. Y los comentarios a tu documento te los envío a tu correo. De hecho, ayer lo estaba revisando. Yo sé. Cedemos la palabra al alumno revisor, Fernando Octavio Hernández Valles. Bien, güey, voy a hacer la retroalimentación en dos partes. Primero quisiera hablar de tu presentación y después de tu documento. Fíjate que sí te noté medio nerviosillo al inicio, pero fue mejorando conforme iba avanzando en la presentación. Siempre has tenido una manera muy positiva de dar a entender las cosas. Ya te lo he dicho la ocasión pasada, se notan los años de docencia y me quedan maestro. Ah, también. Y ruco. Muchas gracias, hijo. De nada, bueno. Entonces, o sea, se nota que tienes experiencia en eso. Y era bueno, en el buen sentido. Tienes una muy buena definición de indefensión aprendida, se te entiende perfectamente aquí en la exposición. Los objetivos particulares, como tú dijiste, aún se ven muy difusos, principalmente el primero, que no me quedó bastante claro. No sé si haya que sacarlos, en vez de poner uno, quizás sacar un poco más para que quede un poquito más claro. Que es de explorar. Hey. Ok. Sí, explorar, pero ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Para qué? Bien. Sí, entiendo. En cuanto a la población, tú dices que vas a utilizar una población de 18 a 32 años. No entiendo con claridad cuál es el criterio por el cual has escogido que sean de 18 a 32 años. Bueno, según lo que se ha revisado a través de diversos papers, y como por ejemplo cuando estuve trabajando con Denise, encontrábamos pues de que la desregulación podría presentarse en cualquier persona, pero que en esta población pues ya está como más estable, porque en un principio habíamos pensado que de 15 a 24 años, pero ahí yo lo que no quería, y que lo platicé con mi tutor, era de que pudiera haber variables extrañas, como el hecho de que los adolescentes pudieran por momentos tener desregulación, pero no porque tuvieran desregulación per se, sino por el proceso de desarrollo que tienen las personas en esa etapa. Ok, bueno, así ya lo entiendo mejor, porque dije, no, pues, a ver, ¿por qué lo habrá pensado así? Igual que la ocasión pasada, también te había dicho de tu método, está muy padre, es muy riguroso. Yo creo que es una de las partes más fuertes que tienes acerca de tu investigación. En cuanto a las consideraciones éticas que te platicó la maestra, no sé qué tan
y hable, sea un autorreporte, porque quizás lo contesten y ya se vayan y se te puedan ir mal. Quizás estrategias como una vez que salen de la tarea experimental, acercarte con ellos y decirles, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? O sea, platicar con ellos, hacer un tipo de entrevista de cierre o alguna herramienta que a ti te funcione para que cuides que no se te vaya no sé qué decir, pero Que no se vaya el malestar. Ándale, exactamente. Bueno, eso sería en cuanto a tu presentación. En cuanto al documento, fíjate que vas mejorando mucho en la redacción. La primera vez que te leí en el trabajo que hicimos con el profe Pedro, no, fue tortuoso, de verdad, sí, fue un martirio. No se entendía mucho de las ideas que estabas dando. Sin embargo, ahorita me doy cuenta que ya eres capaz de escribir como un científico, no solamente como un cuentacuentos. Ya vas directamente al grano, puedes explicar bien los experimentos, qué fue lo que hicieron. O sea, ya tienes más dominio en un tipo de redacción del tipo científico. En cuanto a uno de los capítulos que tú mencionas, el de aprendizaje asociativo, fíjate que me gustó mucho, porque hace un buen recorrido histórico de cómo se ha realizado todo eso, pero me mencionaste que hiciste cambios y que ya lo quitaste, pero sí, ya me contaste la triste historia. Sí. En cuanto a las partes que te puedo recomendar es de que sí trates de apegarte a los criterios de APA. Te falta lo de el tipo de letra, lo de espacios, sangrías, entre los párrafos, las mismas citas tiendes a poner la inicial y luego la pido. En APA es solamente la pido, pero pues yo creo que ya con el curso que vamos a recibir el siguiente semestre, así como lo mencionó la maestra Ceci, ya esperemos que no nos pase ese tipo de cosas. Hablas de las investigaciones que se han hecho con animales y cómo se ha hecho todo este recorrido acerca de este fenómeno que a ti te interesa estudiar. Pero son tantas y están tan metidas en bloques que no se alcanza a distinguir cuál es la razón por la cual tú haces uso de ellas. Sí, de hecho es una de las cosas que platicamos con el doctor Javier Vila el lunes. Se va a recortar ese pedazo, va a ser más conciso y va a dejar de lado precisamente la mayoría de las cosas que tú me estabas comentando, para que precisamente se note cuál es la relevancia de ese apartado. Sí, perfecto, porque sí me parece que es algo que tienes que cuidar bastante. Tienes citas textuales en inglés que cortan bastante la comprensión del documento, porque no son citas chiquitas, son unas citototototas. Bueno, ¿y para qué no las puede traducir, o quizás parafrasearlas, o de qué manera podríamos establecer ahí para que no se hiciera ese corte tan cañón que a veces tenemos? Bueno, a mí lo personal es un poquito complicado. Ya lo platicaremos. Ya va a acabar, ¿eh? No, sí, bastante tiempo. Aquí también sería una pregunta que te quiero hacer. De todos los estudios que has visto, así con certeza, claridad y siendo muy puntual, ¿cuál sería la innovación que tiene? ¿Qué aportas tú en tu estudio? La aportación precisamente viene siendo saber si el fenómeno de la indefensión hace que las personas a nivel aprendizaje, en personas con desregulación, tarden todavía más que las personas sin desregulación, porque eso nos podría dar ciertas claves o ciertas pistas precisamente para ver por qué las personas de repente pueden tardar más en aprender a pesar de que está la evidencia, etc. Realmente la innovación va por ese lado, y aparte hay que recordar que estoy haciendo técnicamente ciencia básica y ciencia translacional. Ok, ya para cerrar, sí quisiera decir que has mejorado mucho desde la primera vez que te vi exponer.
desde estar muy inseguro con los tipos de conceptos. Y te invito a que sigas con esa actitud de que vayas mejorando, así como lo has hecho hasta ahora. De verdad has mejorado bastante, y esto te lo digo en el mejor de los planes, porque es algo que habíamos platicado la otra vez acerca del tipo de retroalimentación. Eso te lo digo del mejor de los planes y totalmente honesto contigo. Lo has hecho muy bien, nada más hay que seguirlo en el camino. Y eso sería todo. Gracias, Fer. Pasamos ahora a los comentarios de su tutor, el doctor Rodrigo Carranza Jasso. Gracias, Maru. Bueno, Wilfredo, mira, en primerísima instancia me voy a permitir unirme un poco a las palabras que te han compartido Edith y Fer, en el sentido de felicitarte. Yo también he podido ver ese crecimiento, ya te lo he dicho muchas veces, pero creo que es importante reconocerlo. Estoy muy orgulloso de esta chamba que has estado haciendo, de este progreso en tu dominio del tema y demás, y quiero felicitarte por eso. Una vez dicho lo anterior, un poquito parecido a como le hice con Lidia, voy a dividir mi participación, digamos, como en dos áreas muy grandes. Primero, comentarios, que nada más ahí para que tomes nota, y después te voy a hacer algunas preguntitas, ¿sale? La primera es que, aunque, insisto, ha habido una mejoría, todavía te siguen ahí fallando ciertas cosillas, como por ejemplo al principio, al mero principio de tu presentación, llegó un punto en el que manejaste la respuesta de escape y la respuesta de evitación como si fueran a cierto punto intercambiables, cuando no lo son, están muy cercanas, van de la mano, pero no son lo mismo. Ciertamente después tú mismo creo que te percataste y por eso ya hiciste el matiz, nada más que creo que sería bueno que desde el principio hubiera estado bien matizado, ¿no? Para, más que nada, no propiciar tal vez confusión en gente que no esté tan familiarizada con esos conceptos. Luego, me frustra un poco porque en efecto lo había estado haciendo mejor en los ensayos. Digo, estuvo muy bien tu presentación de ahora, pero por ejemplo una de las cosas así claves fundamentales que te habían ya salido bien y que ahorita se te volvieron a escapar por ahí fue la cuestión de los grupos que son acoplados, no apareados. ¿Volviste apareados? Sí. Ni cuenta me di. Pues sí, el punto es voy a rebajar. Aguas con eso, porque no es lo mismo. Y es importante hacer esa distinción entre si son apareados o son acoplados. Okay. Luego, en cuestiones tal vez ya un poquito más como de formatito y demás de tu presentación, hay que hacerle ahí una correccioncita pequeñita a tu tabla de diseño en términos de quitarle los unos a los estímulos y a las respuestas. Digamos, no estorban, pero tampoco nos sirven de mucho, dado que no va a haber más de un estímulo ni más de una respuesta, nada más por claridad. Y habría que usar esa tabla en tu manuscrito, porque la versión que tienes en el manuscrito todavía es una versión vieja, anterior, sí. Entonces hay que nada más actualizarlo. Ahora un poquito también acuérdate ahí sobre lo que te preguntaban hace rato, un poco con qué va a pasar con estos participantes desregulados, que les aplicamos la tarea y demás. Tú ya habías encontrado en estudios qué pasaba en condiciones experimentales con esta cuestión de la indefensión, de si tenía efectos a largo plazo, si no los tenía, etcétera. Entonces creo que por ahí también podría haber ido un poco tu respuesta, ¿no? Entonces aguas, no olvides ese tipo de cosas. Y bueno, esos son, creo que a muy grandes rasgos, los comentarios. Entonces ahora voy a pasar de manera muy rápida las preguntas. ¿Tú cuál dirías que es la importancia de estudiar este fenómeno de indefensión, digamos, en conducta animal, ya sea humana o no humana, en un laboratorio? ¿Por qué es importante? Creo yo que si lo logramos, bueno, ya se murió, lo siento. Creo yo que si logramos o se logra comprender a cierta cabalidad o con gran eficacia, gracias, con gran eficacia el fenómeno dentro del laboratorio, se pueden desarrollar o podrían implementarse ya en la ciencia aplicada modelos que pudieran prevenir inmunización, le llaman en algunos casos, hacia la indefensión. Yo me quedo pensando, y porque lo he pensado reiteradamente, en personas víctimas de violencia, en donde se puede ver este tipo de fenómeno, que si lo vemos a grosso modo, están presentes, aunque no haya estudios propiamente dichos sobre la indefensión.
Entonces, creo que la importancia o la relevancia de estudiarlo en laboratorio y replicarlo es precisamente que nos dé la información necesaria para después poder hacerlo translacional y llevarlo directamente a la ciencia aplicada, ya en ambientes más naturales o en contextos que se repiten o tienden a repetirse y que pueden generalizarse. Muy bien. Sí, de hecho te hago esta pregunta porque creo que ahí es la piedra angular del estudio, ¿no? Y de la justificación de por qué estamos haciendo esto. Entonces, me da gusto que ya pudiste responder esa pregunta, porque en ocasiones pasadas todavía no podías, ya pudiste, eso me gusta. La otra pregunta, que también es para ver si es cierto, que ya quedó claro. De los déficits que nos presentas que pueden explicar indefensión, está el déficit motivacional, que hasta cierto punto no está considerado en tu proyecto porque tú te enfocas más bien en las cuestiones cognitivas y en las cuestiones emocionales. La pregunta es, ¿ese déficit motivacional, por qué no lo agregas? ¿Es una buena explicación? ¿No es una buena explicación? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con ese déficit? Bueno, el déficit motivacional nos habla de que un organismo tarda en iniciar una respuesta, pero el organismo puede tardar en iniciar respuestas por diferentes causas. En primer lugar, se implementó en un inicio como una posible explicación de la indefensión, sobre todo cuando decían, por ejemplo, el fenómeno de freezing, o había otros que trataban de explicar, como por ejemplo que este fenómeno explicaba o a través de opiáceos, o sea que se generaban endorfinas en el cuerpo y que por lo tanto apaciguaban el dolor, y que por lo tanto las personas quedaban, o bueno, los organismos en este caso, quedaban en un estado, no encuentro la palabra, no es catatónico, anestesiado, aletargado, y que por lo tanto eso explicaba la indefensión, que por eso no pasaban de un lado a otro, lo cual es refutado por el simple hecho de que al inyectar, por ejemplo, algún anti lo que haya sucedido que dijeron, porque no recuerdo el nombre exactamente, no explicaba que los animales, o en este caso los organismos, siguieran teniendo este comportamiento. Y a grosso modo creo que respondí regular. Sí, puede mejorar. Digamos que voy a guardar esa pregunta para el siguiente seminario y espero ya una mejor respuesta. Ya un poquito para empezar a cerrar, en términos del piloteo del DERS, ¿ya tienes algún dato preliminar? ¿Todavía no tienes nada? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, el DERS ahorita ya se hizo el pilotaje, se llevó a cabo, todavía no está calificado y se está viendo, estamos viendo, comprobando, para empezar, cuánto tiempo tardamos en calificar el DERS, cuánto tiempo les lleva aplicarlo, y después de ahí se harán las pruebas estadísticas correspondientes para ver qué tanto nos conviene seguir usando el DERS. Ok. Y última pregunta, que creo que es nada más como para acabar de matizar algo que mencionaste, pero que creo que hay que detallar un poquito más. ¿Por qué es importante, o por qué mencionas esta cuestión de tal vez ofrecerles a estos participantes que al terminar la tarea, si es que logran mantener ciertos puntos en su ejecución y demás, a cambio darles un boleto de cine? Porque eso es importante. Considero que es importante porque los participantes, si no tienen cierta motivación de logro, podrían simplemente, pues tengo que hacer una prueba, está bien, la hago y ya, ¿no? O sea, igual es para evitar sesgos. Ok. ¿Y va a haber participantes que realmente al final no reciban su boleto porque fueron pésimos? Todos van a recibir su boleto, pero si les digo eso, van a hacer lo mismo, o sea, por ahí puede colársenos una variante extraña. Ok, vamos, nada más creo que era importante mencionar eso, ¿no? O sea, que se les va a manejar ese argumento hasta cierto punto a los participantes de que dependiendo de su ejecución va a ser si logran o no obtener su recompensa, pero que en realidad todos la van a obtener. Así es. Así que, compañeros, si quieren ayudarme, ya saben. En especial si están desregulados. Desregulados, especialmente. Por favor. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Wilfredo. Gracias, tutor. Gracias, doctor Edith. Gracias, Fer. A ver, chicos. Pasamos a la ronda de preguntas por parte del público. ¿Ya se quieren ir? Vamos. Yo tengo dos preguntas, la segunda es un poco más larga. Mencionas un experimento que utiliza el ruido. ¿Por qué no hacer algo similar a eso? ¿Y qué beneficios te trae que utilices un software?
Eso es la primera. Segunda, mencionas que hay como tendencia a hacer una investigación relacional. Sin embargo, me quedo yo con la duda de cómo se explica la resiliencia desde este punto, si es posible desaprender esa indefensión o si hay factores incluso protectores para que no la aprendas, ¿no? Porque creo que sería como una parte importante para esa investigación translacional. Y eso es todo. Bueno, la primera, se usa un software porque, bueno, costo-beneficio es técnicamente mucho más sencillo y más eficiente. Eficiente, sí. Entonces, programar el software es mucho más económico que hacerlo a papel y lápiz y estar ahí aparte con más tiempo y estarlo checando a mano con los participantes. De hecho, para acoplarlos, una vez que se tienen los datos del primer grupo, que es el de evitación-escape, se pueden acomodar, se indexan esos datos y entonces el participante de indefensión ya lo puede leer de manera automática, lo cual nos ahorra bastante trabajo y bastante tiempo, no solo para nosotros, sino también para el participante. Bueno, esa es una innovación que a lo mejor en la presentación te faltó mencionar. Por otro lado, ¿me repites la segunda, hijo? Bueno, es que mencionas que hay una cierta tendencia a hacer investigación translacional. En tu presentación no explicas como este sentido de cómo se explica la resiliencia desde ese punto teórico, si se puede desaprender la indefensión o si hay factores protectores para que no suceda la indefensión y todo eso, porque parece como una parte, como la otra cara de la moneda de tu investigación. Mira, hay unas investigaciones que precisamente hablan, y se llama así tal cual, inmunización hacia la indefensión, en donde la manera que se inmuniza la indefensión es precisamente darle a los participantes o a los organismos cierto grado de controlabilidad. Si ellos perciben cierto grado de controlabilidad, la indefensión técnicamente no se presenta. Por otro lado, en lo que me comentas, al ser una tarea relativamente corta, porque estamos hablando de 6 a 7 minutos, la indefensión en sus primeros ensayos mostró que era bastante débil al paso temporal. Es decir, si no hay una reiteración del hecho o del estímulo aversivo, esta no tiende a persistir en el tiempo. Por lo tanto, al usar una tarea que va a ser de 7 a 8 minutos, como dijo la maestra Edith, es aparentemente inocua. Ahí habrá que trabajarlo un poquito más para ver realmente y considerar que realmente va a ser inocua. Es lo que puedo responderte en estos momentos sobre esa. Hola Wilfrido, quiero felicitarte también por tu presentación. La verdad es que sé que a ti también te genera mucho estrés la presentación, pero creo que lo has sabido manejar muy bien. La organización de tu presentación también fue muy buena. Y bueno, yo tengo 3 preguntas que me gustaría, pues obviamente que las comentes con tu tutor, pero creo que sí podrían ser importantes. No sé si quieres que te las comente todas juntas para ahorrar precisamente tiempo y luego ya las vas contestando. Una de ellas es ¿por qué, si relacionas justo el modelo de indefensión aprendida con un modelo de depresión, por qué no incluyes los datos respecto al uso, por ejemplo, de antidepresivos que han revertido el efecto de indefensión aprendida? Y tengo otra que también creo que puede ser muy interesante justo por lo que acabas de decir al final. A mí más que preocuparme de los efectos que pudiera tener la tarea, más me preocuparía que no puedas encontrar nada porque de hecho no generen indefensión aprendida este método, ¿no? El procedimiento que estás empleando. Porque hay otra variable que no está incluida en tu marco teórico que es la cronicidad. Cuando yo trabajé en la tesis de doctorado respecto a la indefensión aprendida, y lo que hemos visto que incluso los mismos autores han ido agregando es justamente esta variable. O sea, parece que la indefensión aprendida no solo se debe a la incontrolabilidad, a la percepción de la incontrolabilidad, sino a la cronicidad con la que se exponen a estas situaciones. Entonces creo que también ahí habría que checarlo, y ahorita me dices qué onda con eso.
Y mi otra duda respecto al procedimiento es sobre la respuesta. Fíjate que no me había dado cuenta yo de eso, pero en el entrenamiento, bueno, cuando les van a dar la exposición a esta, tanto al grupo de evitación como al que es acoplado, no es, creo que son clics o darle clic en alguna parte de la aplicación, pero en lo que sería el test no me queda clara cuál sería la respuesta, porque generalmente para la prueba de indefensión aprendida tiene que ser sobre el aprendizaje de una respuesta distinta. Entonces ahí esa es otra duda que tengo. Ok. De cuanto a lo de, primero de la depresión, digamos que me faltó. Esa es la verdad. No está. No está. Otra cosa lo voy a considerar porque sí es una de las fue una de las principales explicaciones que se daban precisamente para la indefensión y que después terminaron, bueno, haciendo una serie de argumentaciones por las cuales dicen, bueno, pues sí está bien, pero es como para casos como muy específicos. Por otro lado, en cuanto a la respuesta, en la segunda fase sí sigue siendo la misma respuesta, al menos ahorita de momento en el método. Tendríamos que, yo creo, hacer un pilotaje precisamente para ver precisamente lo que me comentas, Marina, sobre si realmente esa tarea con ese grado tan pequeño de tiempo se puede alcanzar a ver que se genera indefensión, y más aún si se genera indefensión, si realmente puede ser suficiente como para alcanzar a ver diferencias entre los dos grupos, entre el que no tiene regulación como el que tiene desregulación. Exactamente. De hecho, si ahorita si recordamos con los comentarios del doctor Javier Vila, me comentó que convenía revisar un artículo sobre ilusión de control que va precisamente por ese lado. Entonces hace falta una revisión por específicamente por ese tipo de cosas. ¿Y la segunda me recuerda? Y lo de la cronicidad, bueno, pues ¿qué les digo? Que lo vamos a revisar a fondo. Willy, buenas tardes. Hola, maestra. También te comento, me gustó tu presentación, se me hizo muy clara en la exposición y en la visualización de tus diapositivas. Me queda claro, o espero que así haya sido, indefensión no es sinónimo de depresión. No. Y no es sinónimo de desesperanza. No. Entonces, mi pregunta es, ¿qué relación guardan todos estos elementos y cómo los vas a integrar, si es que los vas a integrar? Porque no escuché nada al respecto. Y si no los vas a integrar, ¿por qué? El fenómeno de indefensión tiene ciertas características que comparte con la depresión. Con respecto a la desesperanza, si hablamos de desesperanza, estaríamos asumiendo que el organismo es capaz de generar desesperanza, lo cual desde el marco teórico que hemos estado manejando, que es más conductual, no va por ese lado. No sé si le estoy respondiendo. Es que yo creo que el plantearnos de trabajar con seres humanos implica considerar desde el punto de vista otras variables que pueden estar inmersas en el mismo proceso. Pero bueno, discútelo ahí con tu Sí, lo voy a checar. Porque de alguna manera sí se habla de un componente cognitivo muy importante. Así es. Y entonces, cuando tú dices no lo voy a tomar, a mí no me suena lo suficientemente fundamentado el por qué no lo vas a tomar. Okay. ¿Sí? ¿Me recuerdas tus criterios de exclusión, por favor? Que no tengan problemas de motricidad fina, Ajá. que no estén actualmente en terapia en los últimos 6 meses y que no estén tomando antidepresivos o ansiolíticos. Ok, eso supone que tendrías que verificar que no haya depresión, que no hubiera también ese elemento de desesperanza, y mencionabas por ahí con lo que te preguntaba Edith, que a lo mejor sí vas a incluir trastorno límites de personalidad. Entonces, si vas a incluir ese y todavía no lo decides, habría que considerar estas otras variables, porque creo que el tener esos elementos sí podría afectarte a tus resultados. Entonces no sé si también valía la pena que consideres ese tipo.
Y la otra cosa que a mí se me hace más importante, bueno, pues yo estudio motivación de logro, ¿verdad? Entonces voy a hacer énfasis en la motivación de logro. Tú dices, les voy a dar la entrada al cine, y yo comentaba, pues sí, va a ser reforzante para aquellos que sea reforzante, o sea, no puedo suponer que a lo mejor eso es una forma para motivarlos. Hay una motivación extrínseca que yo no supongo si realmente es eso. Pero hay otros elementos que creo que sí son más importantes, como elementos de motivación intrínseca. Y me pregunto si has considerado aquellas personas que están motivados por la tarea de aquellos que están motivados por el resultado. Porque puede ser que la tarea, el que está motivado por la tarea y no por el resultado, es muy probable que sí caigan en esa indefensión. Pero el que está motivado por el resultado es muy probable que caigan en la indefensión, pero el que está motivado por la tarea no. Y entonces esa es una variable en los seres humanos súper importante, porque va a estar ahí y va a perseverar, y no se va a generar ni desesperanza ni expectativas, sino hasta que le encuentre, a ver por dónde le encuentre, y va a buscar, y va a buscar, y va a buscar, y 8 minutos se me hace muy poco para ese tipo de sujetos. Entonces yo no sé si eso pueda ser un criterio de inclusión o de diferenciación de sujetos, de participantes. Ok, sí, para retomarlo y checarlo. Gracias, maestra. Wilfried, ¿cómo está usted? Ya estoy más tranquilo. Me encanta su manera de matizar esos estados estresantes. Qué bueno. Lo puede usar Oiga, cuando quiera. bueno. Voy a hacer hincapié, y aunque no es ahorita el momento, a mí no me quedó muy claro realmente algunos aspectos del método. Por ahí le voy a plantear algunas preguntas. Pero a mí lo que me llamó la atención en su exposición, yo no soy, bueno, alguna vez estudié esto, pero también el tiempo pasa y también por ahí hay unas cuestiones del olvido y curvas del olvido. Pero vamos, me quedó claro, o espero que lo haya entendido bien a usted, en función de la información que manejó y la manera en cómo yo me lo representé, es como si hubiera grados o de permanencia o no permanencia en relación a esta indefensión aprendida. Usted habló de un porcentaje después de tantos, en X porcentaje del 50 y tantos, 70 y tantos, vemos en los animales este tipo de cosas, y pues de una manera veamos cómo ya el fenómeno está, digamos, muy establecido. A partir de ahí, digo, yo lo traduzco como, bueno, pareciera ser que hablamos de grados de indefensión aprendida, y mi pregunta es, ¿cómo usted se va a asegurar de cuál es su grado de indefensión aprendida en sus participantes? Y si ese grado realmente también va a tener implicaciones en el mismo resultado que pueda tener en relación al comparar los grupos. No me diga que lo va a pensar. No. Lo estoy pensando, pero... Eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque en última instancia se relaciona justamente, ¿cómo estoy diciendo que yo estoy estudiando la indefensión aprendida cuando no tengo ningún control de que realmente hay indefensión aprendida? En el fondo esa es la bronca. Se lo dijo muy claro esta Liliana. Y le digo, yo por eso quiero insistir y matizarlo, porque a mí también me surgió la duda. Bueno, lo dejo que lo piense, puede llevarse todo el tiempo que quiera. Gracias. Punto número 2, que digo, a lo mejor todavía no está resuelto, a mí no me quedó claro. Ajá. Me habla 6 grupos, 30 sujetos N, grupo 5. ¿Cuántos ensayos? Para hacer una nova con 5. No, por eso le digo, ¿cuántos ensayos? O sea, pareciera que al final la N no es 30, la N es el número de ensayos. Para poder hablar de una nova, si no, entonces, o incrementamos N, si tenemos solo un ensayo, y entonces sí podemos aplicar nova, o nos define y nos dice cuántos ensayos. Y esos ensayos, si se fija otra vez, van a tener relación a lo mejor con la pregunta anterior que le hacía.
podríamos en cierta medida saber cuál es el mínimo de ensayos como para poder hablar de la indefensión aprendida con este tipo de situación experimental, con estos sujetos que tienen desregulación emocional y con estos sujetos que tienen no desregulación emocional, y luego en los dos será la misma cantidad de ensayos. Yo creo que ahí tiene cosas que tiene que pensar como para darle cierta certeza a los que Sí, escuchamos. de hecho sí, porque los experimentos por lo general van de 20 a 30 ensayos, pero eso estamos hablando de animales. Y en un inicio empezaron a hacer hasta 60 porque no se tenía el conocimiento de cuántos eran requeridos. E incluso algunos de los papers que llegué a revisar estaban hablando de 20, 25, o sea, una reducción considerable, pero estamos hablando entonces aquí que n igual a 16 ensayos, probablemente falta hacer algunos ajustes ahí. A lo mejor si tiene, no sé, si tiene que considerar algún tipo de piloteo, tiene que pilotear esto. Sí, de hecho yo sí. creo que, bueno, lo digo para estas cosas porque la formación que trae y lo que me han comentado los alumnos es bueno. Entonces yo creo que esas cosas las tienen que... Y si no, se acercan a Hugo o a Marina. Sí, de hecho la idea precisamente, ahora que hemos estado ya, después de revisar el marco teórico, hemos estado revisando un poco el método y surgió esta duda. Entonces sí, se pensaba hacer un pilotaje primeramente para ver si eran suficientes el número de ensayos, porque con una tarea computarizada pues no hay muchos datos todavía. Pues muy bien, felicidades Le agradezco. y hay que seguirle dando, pues hay que echarle ganas, ¿no? Claro que sí. Gracias, Willy. Voy a ser breve. Dos cosas. De hecho, voy a terminar hablando un poquito de lo que han comentado. Dos comentarios muy generales. El primero es respecto al estilo de tu presentación, que es muy bueno. De hecho, me gusta mucho tu estilo de presentar. Sin embargo, me parece que hay algunas preguntas en donde tienes que subirle un poquito a la formalidad y sí responder. ¿Sí? Yo sé. Me falla mucho. Como ahorita. Ajá. Porque además, por ejemplo, a veces creo que hay cosas que sí puedes responder y en las risitas como que se pierde la respuesta, ¿no? Y a lo mejor responder puede ser muy provechoso para ti. O intentar responder o simplemente que te des cuenta de que no puedes responder algo. Creo que esa parte sí habría que como matizarla un poquito, ¿no? Y la otra, yo también difería un poquito de las observaciones que te hacían, porque yo también tengo dudas de que la tarea en efecto vaya a funcionar, y ya te lo había expresado antes. Entonces yo creo que sí valdría la pena que hicieras una revisión como de cuáles son las condiciones necesarias para que esto ocurra. Te lo digo porque luego los participantes humanos hacen muchas cosas raras, ¿sí? Hacemos. Sí. De hecho, los trabajos con ratas son muy bonitos porque regularmente parece que las ratas leen los libros y los artículos y se comportan así como dicen los artículos y los libros. Los humanos no. Un humano puede estar media hora en una tarea y como teniendo muchas hipótesis de lo que está ocurriendo ahí y haciendo cosas muy raras porque está tratando de entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí me explico? Tu tarea me da la impresión que va a ser una de esas en donde la gente se va a poner a pensar qué es lo que está pasando allí y que probablemente a lo mejor ocurran muchas cosas, pero no necesariamente indefensión. Entonces, creo que yo sí retomando lo que te comenta Marina, lo que te comenta Pedro, creo que sí, y también Ceci, creo que sí habría que hacer una evaluación muy sistemática de cuáles tendrían que ser las condiciones experimentales que incrementen la probabilidad de que el fenómeno en verdad aparezca. Y ya. Con esto concluye la participación del alumno Wilfrido Octavio Pérez Valderas. Y viene el doctor Pedro a cerrar el seminario del día de hoy. Jóvenes, pues